Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Nuevamente con ustedes hoy. En esta semana continuamos estudiando Ven Sígueme Nuevo Testamento correspondiente a la semana del 12, lunes 12 al 18 de junio. Estamos en la clase número 25. Hoy estudiaremos Lucas 22 y Juan el capítulo 18. El título de esta semana es el siguiente: Jesús es traicionado y juzgado. Muy bien, entonces damos inicio a los temas. Hoy vamos a hablar 5 temas. ¿Sí? Entonces veamos los temas. Diferencia entre tener un testimonio del Evangelio y estar convertido al Evangelio. Segundo tema: padece en Getsemaní y es entregado y arrestado. Tercer tema: Pedro niega conocerle. Luego golpean y escarnecen a Jesús. Llevan a Jesús a comparecer ante Pilato. Esos 5 temas vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, entonces si tenemos nuestras escrituras, sería bueno tenerlas a la mano para poder marcar lo que nos sintamos inspirados a marcarlo. ¿Sí? Muy bien, entonces damos inicio al tema 1. Diferencia entre tener un testimonio del Evangelio y estar convertido al Evangelio. Muy bien, una cosa es tener tu testimonio, tu propio testimonio, y otra es la conversión al Evangelio. Muy bien, vamos entonces a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tener un testimonio del Evangelio y estar convertido al Evangelio? Tener un testimonio del Evangelio significa que hemos recibido una confirmación espiritual de la verdad por medio del Espíritu Santo. Convertirse al Evangelio significa cambiar las creencias, los sentimientos y la vida para aceptar la voluntad de Dios y hacerla. Son 2 cosas muy diferentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces veamos los ejemplos que nos da Pedro en su vida. Muy bien, vamos a Lucas 22. Estamos en el capítulo 22. Vamos a ir al capítulo 31 y 32, que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En la traducción de José Smith de la Biblia dice lo siguiente: Satanás os ha pedido para zarandear a los hijos del reino como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, es decir, convertido, fortalece a tus hermanos. Aquí podemos ver la diferencia en que Pedro era un testigo especial de Jesucristo, porque anduvo con Jesucristo, vio todas las cosas y tenía un testimonio fuertísimo, Pedro, de quién era el Salvador, que alguna vez le dijo que era el Cristo. Muy bien, pero algo muy importante con respecto a lo que dijo el Salvador, ¿sí? Satanás os ha pedido para zarandear a los hijos del reino como a trigo. ¿Quiénes son los hijos del reino? Somos todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y todos los que se han entregado a Cristo, se han convertido a Cristo. Pero Satanás ha pedido para zarandear, ¿sí? ¿En dónde les va a zarandear?
¿Cómo lo va a hacer? Primero en su testimonio y luego en su conversión. ¿Sí? Pero yo he rogado por ti. El Señor Jesucristo ha rogado por nosotros y ruega al Padre para que nuestra fe en el Salvador Jesucristo no nos falte o no nos falle en el momento de la prueba. Y él continúa diciéndole el Salvador: y tú, Pedro, una vez vuelto, una vez convertido, cuando te des cuenta que en la conversión hayan cambiado tus sentimientos, tu manera de pensar y de ser, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Quiénes en esa oportunidad eran sus hermanos? Todo el coro de los 12 apóstoles y los 70 y luego todos los discípulos que acompañaban a Cristo. Sí, él tenía la responsabilidad. Una vez vuelto, el Señor le había dicho que luego que pasara algunas pruebas, él sería convertido verdaderamente. ¿Qué tenía que hacer cuando ya era convertido al Señor? Fortalecer a sus hermanos en la fe de Cristo. Muy bien, ¿verdad que hemos aprendido hasta aquí? Cuando estamos convertidos al Evangelio de Jesucristo, podemos fortalecer a otras personas. Qué maravilloso ejemplo. Y qué maravillosa fortaleza nos da el Señor. Pero también es un reto, que una vez que estemos convertidos al Evangelio de Jesucristo, además de tener un testimonio fiel del Salvador Jesucristo, debemos fortalecer a nuestros hermanos. Muy bien. Tema 2. Padece en Getsemaní y es entregado y arrestado. ¿Quién padece en Getsemaní? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos entonces. Lucas, continuamos en capítulo 22, vamos al versículo 39. Y luego vamos a estudiar Juan 18, el versículo 2. Y dice así: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Quién fue el Salvador con sus discípulos al monte de los olivos? Y también Judas, el que le iba a entregar, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muy bien, continuemos con la historia sagrada y nos dice en el versículo 40 y 42. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Acá hay un principio importante. Si oramos al Señor, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, no entraremos en tentación. ¿Quién produce la tentación? El enemigo, Satanás. ¿Sí? Entonces, para no caer en tentación, para no ser persuadido a pecar por Satanás, mediante la tentación, debemos orar. Por eso el Salvador le dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Continuamos. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Un tiro de piedra es como si ustedes tuvieran una piedra en sus manos y lo lanzaran con todas sus fuerzas hasta donde cayera la piedra. Ahí es un tiro de piedra. A esa distancia el Salvador se alejó de sus apóstoles o discípulos y lo dejó con la recomendación y el mandamiento de orar para que no cayeran en tentación. Y puesto de rodillas, una vez que estuvo al tiro de piedra, puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algo que nos enseña con esta oración el Salvador Jesucristo es que debemos procurar hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y no la nuestra. ¿Sí? Veamos, continuemos.
Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y sudaba como grandes gotas de sangre que caían a tierra. En el manual del Nuevo Testamento, ¿sí?, vamos a ver el significado que nos dan nuestros apóstoles vivientes en este tiempo, con referente a estar en agonía. ¿Cómo un Dios podría estar sufriendo, padeciendo de dolores y en agonía? Si era Dios, el Hijo de Dios, podía tener dolores. Si era Dios, los dioses no tienen dolores. Veamos el por qué. ¿Sí? Veamos entonces. McConkie nos dice: cuán perfecto es el ejemplo. Aunque era el Hijo de Dios, sin embargo, él, habiendo sido fortalecido por un ángel ministrante, ora con mayor fe. Aún él crece en gracia y asciende a alturas más elevadas de unidad espiritual con el Padre. Cuán bien escribió Pablo de esta hora: en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está registrado en Hebreos capítulo 5, los versículos del 7 al 9. Pero, ¿qué fue lo que causó la intensa agonía del Salvador? Veamos lo que nos dice McConkie mismo. Jesucristo tuvo que desterrar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y como Él en su propia persona llevó los pecados de todos y expió por ellos mediante el sacrificio de sí mismo, así vino sobre Él el peso y agonía de todos los tiempos y generaciones, la indescriptible agonía que fue consecuencia de esta expiación en la que Él tomó sobre sí los pecados del mundo y sufrió en su propia persona las consecuencias de una ley eterna de Dios desobedecida por el hombre. De ahí su profundo dolor, su angustia indescriptible, su tortura sobrecogedora, vivida en la plena obediencia al mandato eterno que Él dio como Jehová y a los requisitos de una ley inexorable. El sufrimiento del Hijo de Dios no fue sencillamente el sufrimiento de la muerte personal, pues al asumir la posición que ocupó al hacer una expiación por los pecados del mundo, soportó el peso, la responsabilidad y la carga de los pecados de todos los hombres, la cual para nosotros es incomprensible. Quejándose bajo esta pesada carga, bajo esta presión intensa, incomprensible, bajo esta terrible exigencia de la justicia divina, de la cual la humanidad débil se retrajo, y mediante la agonía así sufrida, sudando grandes gotas de sangre, fue llamado a exclamar: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él había luchado con la poderosa carga en el desierto. Muchas otras iglesias y otros credos, cuando el Salvador está exclamando: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, piensan que Él estaba aterrado
de lo que iba a sufrir en la cruz. Es lo que piensan. No pueden comprender que en esos momentos él estaba pasando por el mayor dolor, aún siendo Dios. Tuvo que decir esas palabras: Padre, si es posible, pase de mí esta capa, porque el dolor era insoportable, incomprensible. Él padeció el mayor de los dolores de todo el universo, porque todas las cargas, tus dolores, mis dolores, dolores de todas las generaciones, de todos los hijos del universo, del mundo, de esta tierra, de todos los que han nacido y los que nacerán, todos los dolores, todos los sufrimientos en conjunto, Él, como Dios, lo absorbió, los vivió, todos los dolores los sufrió en su propio cuerpo. Por eso es incomprensible, bajo esta presión intensa, aún siendo Dios, el sufrimiento era en la carne y también el dolor era en el espíritu. Es por eso que él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Se estaba refiriendo al dolor intenso que estaba sufriendo en ese preciso momento, en esos segundos o minutos que haya durado ese dolor. No lo salvemos el tiempo. Por ello estaba pidiendo. Pero al final luego dice: hágase tu voluntad, Padre mío. Él había luchado con la poderosa carga en el desierto. Solo la llevó. Había luchado contra los poderes de las tinieblas, que allí fueron liberados en su contra. Además de eso, todos los demonios querían allí mismo triturarlo, no sé. Él tuvo que luchar contra esos poderes de las tinieblas que allí fueron liberados en su contra. Fue puesto por debajo de todas las cosas. Su mente se vio saturada de agonía y dolor, solo y aparentemente incapaz y olvidado en su agonía, en la que la sangre manó de sus poros. Como grandes gotas de sangre cayeron a tierra por cada uno de sus poros. Vean sus poros. Por cada porito salieron grandes gotas de sangre a causa del dolor, del peso intenso, el sacrificio que hizo por nosotros, por amor a nosotros, pagando el precio de nuestros pecados. Continuamos. Ahora veremos un poco acerca de las grandes gotas de sangre que caían a tierra. Muy bien, en esto ya no es McConkie, sino Tamars. En el libro Jesús el Cristo, en la página 643 al 644, dice lo siguiente, y este es un resumen, porque es más larga. Para la mente finita, o sea, la de nosotros, finita, la agonía de Cristo en el jardín es insondable, tanto en lo que respecta a intensidad como a causa. Carece de fundamento el concepto de que su padecimiento fue provocado por el temor de la muerte. Para él la muerte era el paso preliminar de su resurrección y su triunfante regreso, no solo al Padre de quien había venido, sino a un estado de gloria superior aún a la que había poseído antes. Además, en él se hallaba el poder para entregar su vida voluntariamente. Luchó y gimió bajo el peso de una carga que ningún otro ser que ha vivido sobre la tierra puede siquiera concebir de ser posible. No fue el dolor físico ni la angustia mental solamente. Lo que lo hizo padecer tan intenso tormento produjo una emanación de sangre de cada poro, sino
una agonía espiritual del alma que solo Dios era capaz de conocer. Ningún otro hombre, no importa cuán poderoso hubiera sido su fuerza de resistencia física o mental, podría haber padecido en tal forma, porque su organismo humano hubiera sucumbido y un síncope le habría causado la pérdida del conocimiento y ocasionado la muerte anhelada. Si él hubiera muerto en ese preciso momento, la humanidad hubiera estado perdida. No se hubiera cumplido con el plan de salvación y no se habría realizado el sacrificio expiatorio por todos nosotros. Y nosotros seríamos almas perdidas, todos nosotros, porque no tendríamos la oportunidad de llegar nuevamente a nuestro Padre Celestial, a su presencia, porque no tendríamos un intermediario. Pero Él lo soportó. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos salvó de la muerte y de la agonía terrible de que es la muerte eterna. Él resucitó y nosotros resucitaremos. En esa hora de angustia, Cristo resistió y venció todos los horrores que Satanás, el príncipe de este mundo, pudo infligirle. Este combate supremo con los poderes del maligno sobrepujó y eclipsó la terrible lucha comprendida en las tentaciones que sobrevinieron al Señor inmediatamente después de su bautismo. En alguna forma efectiva y terriblemente real, aun cuando incomprensible para el hombre, el Salvador tomó sobre sí la carga de los pecados de todo el género humano, desde Adán hasta el fin del mundo. Trillones, cuatrillones, infinito humanos. Tomó sobre él la carga de todos los pecados, de todos los dolores, de todas las enfermedades, de todas las angustias y agonías de cada uno de los hijos que habitan en esta tierra de probación. Él padeció mi dolor, tu dolor. Así cuando tú estás pasando con un terrible dolor, no eres la única. El Salvador ha sentido tu dolor. Él cargó con tus dolores en forma conjunta. Tú no podrías resistir y nadie de nosotros podríamos resistir dolores terribles en todo nuestro cuerpo. Como dicen, sucumbiríamos, moriríamos al instante. Él lo sufrió por cada uno de nosotros. Muy bien, ¿qué aprendemos? En el versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cuál es el principio que aprendemos en el versículo 43? Si estamos dispuestos a obedecer a nuestro Padre Celestial, Él nos dará la fortaleza para hacer su voluntad. Y aprendemos del versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente y sudaba como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Aprendemos de ello esta gran verdad. Jesucristo sudó grandes gotas de sangre cuando sufrió en el jardín de Getsemaní. El Salvador sufrió por mí en Getsemaní. Justamente es uno de los subtítulos de esta semana del mensaje. El Señor, el Salvador Jesucristo, sufrió por mí, por ti, por todos nosotros en Getsemaní.
Lucas 22, versículo 45 al 46. Y cuando se levantó de la oración, fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nuevamente, él sabía lo que iba a ocurrir. De esta manera le estaba preparando. Que se levantaran nuevamente, que oraran para que no entraran en tentación. En Juan 18, el versículo 3 dice: Judas, pues tomando una compañía de soldados, él tomando una compañía de soldados y guardia de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Quién lideraba a esa turba? Judas, el traidor, acompañado por los fariseos, por los soldados de las compañías. Y dice: los soldados y guardias principales sacerdotes de los fariseos. ¿En ese momento estaba Caifás ahí? No. ¿Estaban los sumos sacerdotes? No. ¿Quién lideraba todo ese pequeño ejército de soldados y guardias de los principales sacerdotes? Judas, el traidor. Mientras él aún hablaba, aquí llegó una turba, cuando hablaba el Salvador Jesucristo, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas sabía a quién entregaba. Judas conocía perfectamente quién era. Judas sabía que era el Cristo, el Salvador del mundo. Judas sabía que era el Hijo del Hombre, el Hijo divino. Era el Dios aquí en la tierra. Él sabía que era el Jehová de los ejércitos, el creador de esta tierra. Aún con ese conocimiento, lo entregó a los soldados con un beso. Si pueden analizar hasta aquí, Judas tenía un testimonio del Salvador Jesucristo, sí, porque lo conocía. Era un testigo también especial de Jesucristo, porque estaba en el coro de los 12 apóstoles. Pero hay alguna diferencia. No estaba convertido al Evangelio de Jesucristo. ¿Tenía testimonio? Sí, muchos dicen: tengo testimonio. Aún escuchen la iglesia: tengo un testimonio. Mi testimonio es fuerte. ¿Pero estás convertido? ¿Has cambiado tu manera de pensar, tu manera de ser? ¿O sigues siendo el mismo de antes? Además, como un testimonio. Como un testimonio. Judas tenía un testimonio de Cristo, le seguía a Cristo, le servía a Cristo y estaba con Cristo. Pero mientras estaba con Cristo, también era ladrón, le robaba dinero. Hacía cosas malas, hasta que le llegó a traicionar. Judas no se había convertido. Proseguimos. Pero Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Lo dijo con toda autoridad. Posiblemente sus espíritus de aquellos hombres reconocieron a su Creador en ese preciso momento. Yo soy. En otras palabras, yo soy Jehová de los ejércitos. Sus espíritus, sus mentes, corazones
Sabían quién era. Por eso retrocedieron y cayeron a tierra, porque solamente escuchar quién era él lo sucumbió. Veamos que prosigue. Volvió pues a preguntarles. Todos estaban en tierra, se habían caído. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, quizás esta vez no con esa valentía, bravuconería, a Jesús de Nazaret. Y Jesús respondió, os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos, señalando posiblemente a sus discípulos, a los apóstoles que les acompañaban a su alrededor, para que así se cumpliese la palabra que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno, salvo que ya era perdido desde el tiempo Judas, quien lo traicionaría. Pero de los fieles, ninguno perdió. Para que así se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno, registrado en Lucas 22, versículo 49. Proseguimos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces respondiendo Jesús dijo, dejad, basta ya. Y tocando su oreja, le sanó. Esto vieron todos los que le iban a apresar. Se conmovieron por este gran milagro. La espada cortando la oreja. ¿Qué cree que pasó con la oreja? Cayó a tierra y el hombre seguía parado. Todos lo vieron. Y tocando su oreja una vez nuevamente, puesto en su lugar el Salvador, y tocando su oreja le sanó. Vieron que sanó y ya no se cayó, porque las espadas cortan. Jesús entonces dijo a Pedro, guarda la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Quizá le dijo al Salvador, mirándole a los ojos a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, la misión que me ha dado, ¿no la he de beber? ¿No le he de cumplir con la misión que me ha dado mi Padre? ¿Y cómo podría haber entendido Pedro? Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los principales sacerdotes y los oficiales del templo y los ancianos, así como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. Le hice una pregunta. ¿Así como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos? Le dijo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la de la potestad de las tinieblas. ¿Quiénes estaban gobernando? La potestad de las tinieblas, Satanás y todas las huestes de demonios, acompañando a esa turba, a esos sumos sacerdotes, a sus siervos y soldados que estaban en contra de Cristo. Por eso les dijo, mas esta es vuestra hora. Jesucristo permitió que sea la hora, esa hora, y la de la potestad de las tinieblas. Permitió que las tinieblas tuvieran poder, porque Él con una sola palabra hubiera desaparecido todas esas tinieblas. Pero Él lo permitió, diciendo eso, esas palabras, esta es vuestra hora. Y apresándole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía
de lejos. Tema 3. Pedro niega conocerlo. Este es un gran ejemplo para todos nosotros. Veamos y analicemos un poco a Pedro. ¿Por qué lo hizo? Lucas 22, versículos 55 al 56 dice: y habiendo encendido fuego en medio del patio, todos estaban, el pueblo, en medio del patio, seguramente al frente estaba el Salvador, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él. Lo habrá mirado, reconocido, y dijo: este estaba con él, señalándole. Todos los ojos se habrán puesto, todos los fuegos que estaban, todo el pueblo, todas las cosas, se habrán fijado en él. ¿Qué creen que hubieran sentido ustedes, yo, las personas? Entonces él lo negó, por temor, el miedo en ese preciso momento. Le sorprendió de esa forma como lo atacaron, diciendo: mujer, no le conozco. Fue una salida automática, sin pensarlo, y lo que creo, porque si lo hubiera pensado, no lo hubiera dicho quizá. Fue automática. Mujer, no le conozco, no lo conozco. Posiblemente le creyeron o no, no lo sé. Y un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Posiblemente haya menos gente. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. ¿Habría una diferencia entre los judíos de Jerusalén y galileos? Debe haber alguna diferencia en su tez, en su color, no lo sabemos, porque es Galileo. Y pensaban que todos los galileos eran seguidores de Cristo en aquel tiempo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él aún hablaba, o sea, mientras él negaba, el gallo cantó. Entonces se volvió el Señor, justamente ahí, seguramente le llevaban a otro lugar al Señor, y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Había faltado a su palabra. Se habrá sentido también otro traidor. Había traicionado a su Creador, a su Salvador. Y dice, lloró amargamente, desconsoladamente. Su cuerpo se habrá desplomado llorando sobre tierra, como un niño. El principio también que ven, sígueme en el manual nos dice es el siguiente: la conversión es un proceso continuo. El Salvador luego le dijo, y se acordó de esas palabras que le había dicho antes, posiblemente mientras lloraba amargamente: tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos, una vez convertido. Esa fue la última vez que Pedro negaba a su Creador, a su Salvador, a su Dios. Luego, Pedro se transformó completamente.
hubo una verdadera conversión en Pedro. Pero el hombre que guiaba toda la iglesia. Con tal poder en él, que aún querían que su sombra pasara sobre ellos para sanar. Y muchos enfermos se sanaron con solo su sombra. Ni solo tuvieron que tocar su manto, sino que querían que su sombra les llegara a ellos. Y sanaban. Su conversión produjo esos milagros. Convertirse volvió al Señor completamente. Es como dice, no pecó más. No transgredió más. No más fue débil. Tema 4. Golpean y escarnecen a Jesús. Veamos este tema. En Lucas 22, versículos 63 al 65. Y también leeremos algunas partes de Juan 18, algunos versículos. Los versículos están entrelazados para poder comprender mejor. Y los hombres que vigilaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole, blasfemándole. ¿Cómo se habrán sentido aquellas personas cuando salieron de esta tierra de probación, cuando murieron y tuvieron que ir al mundo espiritual? ¿Cómo creen que se habrán sentido aquellos que golpearon a su Creador, al Jehová, al gran Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel? ¿Cómo creen que se habrán sentido aquellos que le escupieron, le dieron la espalda, se burlaron? Se habrán sentido en el infierno mismo. Su lloro habrá sido eterno y sus lágrimas y su lamento, que ellos mismos no podrían perdonarse, que hayan hecho eso con el Dios de Israel, a quien ellos adoraban. Pero no lo reconocieron por el orgullo de sus corazones. Y cuando fue de día, se juntaron el Sanedrín, es decir, los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, y lo llevaron ante el concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo digo, no creeréis. Y también si os pregunto, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas de ahora en adelante, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos: entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonios necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ellos escucharon la palabra misma de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero sin embargo lo rechazaron. Ellos fueron testigos de que Jesús el Cristo vino a la tierra y vivió entre ellos. Pero no quisieron reconocerlo. Prefirieron al orgullo de sus corazones. Ciegos, guía de ciegos. Tema 5. Llevan a Jesús a comparecer
ante Pilato. Juan 18, los versículos del 28 al 29. Y versículos en adelante. Y llevaron a Jesús desde Caifás hasta el pretorio. Y era muy de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Vamos a ver quién es Poncio Pilato. Poncio Pilato, llamado en el año 25-26 de nuestra era, en el 12º año de Tiberio. Poncio Pilato fue el 6º procurador romano de Judea y era el mandatario romano durante el tiempo del ministerio de Cristo. Arbitrario y ansioso de agradar al César, su vida política terminó en la desgracia. Esto podemos encontrar en el diccionario de la Santa Biblia, ¿no? Pilato Poncio. Versículos 30 al 31. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no es lícito dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Tema que también lleva, según el manual de Ven, Sígueme, en uno de los subtítulos del principio o verdad, que el reino de Dios no es de este mundo. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Miren la respuesta que da el Salvador con gran sabiduría. Nosotros respondemos a veces a esas preguntas como Él lo responde. Una pregunta que le hace Pilato: ¿eres tú rey? Pensando que el Salvador dije: sí, yo soy el rey. Y respondió Jesús: mira la respuesta. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Recuerden esta parte importante. Lo que dijo el Salvador es una ley, que sepa la ley eterna. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si uno no es de la verdad, no vamos a oír la voz. Pilato era aquel, ¿pertenecía a la verdad? No. No podía oír la voz de su creador. No entendía. No comprendía. Por eso dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la luz, oye la voz del Señor. Todo aquel que es de las tinieblas, no oye, no obedece la voz del Señor. Podríamos decir. Muy bien, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad?
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Y nosotros hallamos algún delito en El Salvador hasta ahí? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y Pilato estaba seguro que no había ningún delito en el hombre que tenía al frente de él. Él sabía que no había cometido ningún delito. Y no había delito en él. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El pueblo de Israel prefirió que soltaran a un ladrón. Ellos eligieron entre el bien y el mal. Y eligieron el mal a un ladrón. Sabiendo que era ladrón, prefirieron elegir al ladrón. Sabían que era un asesino, prefirieron elegir al asesino antes que soltar a su rey, al rey de los judíos. Ese pueblo, que posiblemente muchos del pueblo hayan estado en la entrada triunfal cuando El Salvador entró en un burrito, en un asno. Ese pueblo que lo aclamaba como su rey, ahora muchos de ellos se voltearon, le dieron la espalda, prefirieron elegir a un ladrón. Ay de ellos, porque eligieron. ¿Cómo creen que se habrían sentido cuando pasaron el velo en el mundo de los espíritus? En el tormento. Porque prefirieron a un ladrón. Pues el ladrón que le dé su recompensa. Tenemos que tener cuidado cuando elijamos. ¿Verdad que hemos aprendido hasta aquí? La conversión es un proceso continuo. Hemos aprendido por parte de Pedro. El Salvador sufrió por mí en Getsemaní. Gran verdad que hemos aprendido. Y la otra verdad que hemos aprendido: el reino del Salvador no es de este mundo. Nuestro reino como discípulo de Cristo tampoco es este mundo. Vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Nosotros obedecemos las leyes del mundo, del reino del Salvador. Leyes celestiales, no leyes mundanales, ni doctrinas mundanales, sino nosotros como discípulos fieles de Jesucristo seguimos la doctrina de Cristo, las cosas de un reino celestial, porque a eso aspiramos, vivir en el reino celestial. Así es que ya nos estamos preparando y viviendo leyes celestiales que agradan a nuestro Padre Celestial. Leyes que cumplimos y guardamos, leyes que nos purifican también. Al guardar los mandamientos estamos purificando día a día. Y estamos convirtiéndonos al Salvador. La conversión es un proceso. E inicia con un testimonio, como lo tuvo Pedro. Que podamos ser convertidos al Señor. Muy bien. Entonces ha sido el tema de hoy.
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ha sido un maravilloso mensaje el día de hoy. Quiero expresar mi testimonio. Y termino con mi testimonio, queridos hermanos y hermanas, amigos. Yo sé que estas cosas que hemos estudiado y leído de la vida de nuestro Salvador Jesucristo son verdades eternas. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, es el Rey de Israel y es el único Salvador del mundo. Nadie llega al Padre Celestial sino por el único intermediario, el único Salvador, cuyo nombre es Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes. Yo sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Y yo sé que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, y nos ama. Él vivió entre nosotros, fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y Él vive y viene otra vez. Estamos viviendo los acontecimientos de los últimos días. Las señales están ante nosotros. Debemos estar preparados para recibir a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, Jesucristo. Lo testifico con todo mi corazón, sabiendo que son verdades, que mi Señor y Salvador Jesucristo viene pronto. En nombre de Jesucristo, amén. Que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, y no la nuestra. Muy bien. Hasta aquí ha sido la clase número 25 de esta semana. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. Shalom. Nos vemos la próxima semana con Ven, Sígueme. Y durante la semana tenemos los otros programas. Resumen del discurso. Y estamos estudiando también el libro de Apocalipsis, que ya estamos en el capítulo 16. Nos falta poco para terminar. Bendiciones por casa. Shalom. Nos vemos.